vez te dijimos en este programa, una mega devaluación es una gran licuadora que hace que la guita de todos valga menos. Así se ajusta de un saque a todos a la vez. ¿A todos? No, a todos no. Como en la clásica historieta de Asterix el Galo, hay una aldea que resiste a la devaluación. La poción mágica que los protege de la suba del dólar es el combustible que extraen de la tierra y le venden al resto de los argentinos. Estamos hablando de las petroleras, por supuesto, que firmaron con el gobierno contratos dolarizados cuando el dólar valía 20 pesos y ahora que está a 40 no quieren poner el hombro, como pide Macri hasta el cansancio. Por suerte al secretario de Energía se le ocurrió una idea fenomenal. ¿Y si los que ponen el hombro son los de siempre? Claro, así nació el plan Ahora 24 para los consumidores de gas. Nosotros compensamos de nuestro bolsillo el aumento del dólar para que las petroleras mantengan su margen de ganancia en divisas y embolsen el 100% de lo que subió el dólar bajo la batuta de los Messis de las finanzas. ¿Muy confuso? Te lo explican mejor los Simpson. Milhouse montó 2 veces al elefante y lo vio una. Sí, pero le pagamos $4. Bueno, eso fue cuando todavía no subíamos el precio. Bajo nuestra nueva estructura de precios, su cuenta llega a un total de $700. Ahora, como ya me pagaron $4, me deben solo $696 neto. ¡Salga de mi casa! Un plan hecho a la medida de las petroleras. ¿Y sabes dónde laburó antes Iguacel durante 10 años? Por supuesto, en una petrolera. Claro, a Iguacel no le puedes decir váyase de mi casa, porque ahí pasás de inmediato a ser un militante kirchnerista. Más de la mitad de lo que dicen ellos son militantes que quieren asustar a la gente. Son mentiras. O sea, es así. Pero hay un reclamo que yo he escuchado de mucha gente. Marcelo, es verdad, por eso no dije todos. Dije la mitad, o más o menos. Y sí, de unir a los argentinos a acusar de kirchnerista al que no quiere garpar una deuda de dudosa legitimidad, hay bastante diferencia, ¿no? Ojo, a lo mejor era fundir a los argentinos y se olvidaron 2 letras, y esas letras las tenemos que poner nosotros. Como la guita. Pero parece que lo único que se rompe no es tu alcancía para pagar el gas. La alianza del gobierno tiene más fisuras que el presupuesto 2019. La última la abrió la diputada Carrió, que está en el ojo de esta nueva tormenta. ¿Cuántas tormentas vamos? ¿8, 9, 10? Lo que enfureció a Carrió es que Garabano dijo que le parecía mal que un expresidente esté preso. Ojo, ni siquiera dijo expresidenta. Después Carrió pataleó porque echaron a 3 hombres clave de la FIP que investigaban al primo del presidente, Ángelo Calcaterra. Dijo que perdió la confianza en el presidente y hasta le dio un ultimátum. Tiempo de bisagra histórica, por eso acompañar la lucha por la impunidad, hoy se está jugando ya en Cambiemos. Tenía que pasar, había doble juego. Siempre dije, el presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió. Y va a tener que elegir. Y tiene tiempo para elegir, pero sabe que elige o cae. Elige o cae. Elige o cae. Total normalidad. Ojo, al final dijo que no va a romper con Cambiemos, ¿eh? Qué cosa, Carrió, a veces nos da cada susto. Susto, pero susto nivel pesadilla es que en Brasil haya ganado la elección presidencial un racista, misógino, homofóbico y violento. Sí, Jair Bolsonaro, el hombre que si existiera el sorteo del facho de Navidad tiene todos los números. ¿Cómo puede impactar el triunfo de un sujeto así en nuestro país? No se sabe todavía, pero por lo pronto los mercados festejaron. La mano invisible y la mano dura eran amigas nomás. Después están los que opinan que no cambia nada, o los que dicen que no podemos estar peor. Pero no falta el que teme también una invasión alocada de brasileños. Cuidado, porque pueden venir los que rajen de Bolsonaro o puede que a él termine de chiflarle el moño y decida invadirnos. Mirándole el lado bueno, no nos vendría mal un poquito de calor brasileño en el largo invierno económico de la super tasa de interés y los recortes del presupuesto. Un poco de caipirinha, fuchibol, alegría brasileña. Total, la boquilla de garrafa ya la estamos bailando. La de la garrafa de gas. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Sí, del gas estamos hablando todos, desde el viernes bien temprano, cuando salió la resolución que ordena una compensación insólita. Una compensación de los bolsillos nuestros a las arcas de las grandes petroleras. Una compensación por la devaluación, por lo que aumentó el dólar entre abril y septiembre. Y una compensación que nosotros
en absoluto recibimos. Me refiero a los que tenemos ingresos en pesos y no tenemos usuarios en quienes descargar el aumento del dólar y su consecuente costo. A partir del viernes hubo una catarata de reclamos propios, extraños, ya hay presentados recursos de amparo, hay una causa penal que inició incluso un fiscal en absoluto opositor como Guillermo Marijuán, que demanda en los tribunales al secretario de Energía, Javier Iguacel, por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionario público, pero también hay más de 15 intendentes del conurbano que le dijeron a la gente que vive en su distrito no paguen este aumento que rige desde el 1 de enero porque de ninguna manera es constitucional. Claro, en el medio la justicia va a tener que actuar y en el medio la justicia va a tener que sopesar las razones de este tarifazo. Pero lo que pocos entienden es en base a qué se dispuso este nuevo tarifazo, este nuevo cargo, que se agrega al 35% que pagamos desde el 1 de este mes, de octubre, que fue una resolución también del secretario que ahora todos conocemos, Javier Iguacel, que ustedes recién veían, y que tiene su vasta trayectoria en el sector. Claro, hay 3 componentes básicamente que explican una factura de gas. Uno es el gas en sí, la llamada producción de gas, lo que cobran las petroleras por ese fluido que extraen del subsuelo, luego el transporte, que son las redes troncales que lo traen a las grandes ciudades desde los yacimientos, y luego la distribución, que es la parte de las cañerías que llega hasta los domicilios particulares. Bueno, este recargo extra por la devaluación se va a pagar a la producción, a la primera de las partes, al primero de los segmentos, que es el que está dolarizado. Ahora, hay al menos dos mentiritas piadosas a favor de las petroleras que se le escaparon al ministro, ahora secretario, Javier Iguacel. La primera es de la conferencia de prensa de ayer y la quiero compartir con ustedes en un videíto. Que abastecernos, es decir, si la factura de gas que han recibido, que a todos nos han dolido, a todos, a cada uno de nosotros pagar, hubiese sido el precio que el kirchnerismo dejó firmado en un contrato dolarizado, que está relacionado con el precio del petróleo y que sigue una fórmula de actualización que aumenta el petróleo, aumenta el precio del gas, hubiésemos pagado más del doble las facturas. Las tarifas estaban dolarizadas por el kirchnerismo, dice Iguacel, que quedó en modo, ¿cómo decir? Quedó en modo troll, en modo grieta, después de su paso por Vialidad Nacional. Claro, las dolarizó el kirchnerismo, en realidad es una verdad a medias o una mentirita, como digo, porque las tarifas vienen dolarizadas por una ley de 1992, de la época de la privatización de gas del Estado. Esa ley es la llamada Ley del Gas y fijó los precios en dólares. Claro, en ese momento era lo mismo, eran precios en dólares que en pesos se pagaban en el equivalente a dólares. ¿Qué es lo que empezó a crujir al final de los años 90? Una cláusula también insólita que había en la época de las privatizaciones, que era que las tarifas que pagábamos los argentinos se iban a actualizar por el índice de inflación estadounidense. Sí, para los más jóvenes es un exotismo, pero era así, es así lo que firmamos en el 92, que se iban a actualizar por la inflación estadounidense. En el año 99 eso empezó a crujir y el gobierno de la Alianza decidió suspender, se firmó un acuerdo con las petroleras para no aplicar más ese índice de actualización de tarifas. Después, en 2002, la convertibilidad directamente colapsó y se dictó la ley de emergencia económica, que terminó con todo tipo de indexación, todo tipo de actualización de tarifas, pero ya en 1999 se había congelado una parte de la tarifa sin aplicar los mecanismos de actualización que estaban previstos en la ley del gas. No se fijó ningún mecanismo de actualización en lugar de ese que dejó de aplicarse. Por lo cual, la tarifa se redolarizó el año pasado cuando dejó de regir la ley de emergencia económica. Pero la tarifa ya se había desdolarizado antes de 2002, en el año 99, en el gobierno de la Alianza, un gobierno que integraron muchos de los funcionarios de la actual administración Cambiemos. La otra mentirita de Iguacel es el monto. ¿Cuánto vamos a pagar de más para hacerle esta compensación extraordinaria a las petroleras para que puedan tener su rentabilidad en dólares garantizada? Una especie de seguro de cambio retroactivo, como si vos te hubieses comprado hace 4 meses un kilo de asado en el carnicero y de repente venía el carnicero a decirte, che, pero subió el ganado en pie en el medio, así que me debes 200 mangos.
Hay un montón de gente que tiene su factura, paga como documento y que ahora le van a reclamar una deuda por un servicio que ya pagó. La segunda mentirita, decía, es ese monto. ¿Por qué? Porque ese monto está calculado igual a ojo de buen cubero que los 10.000 millones de pesos que dicen que hay de diferencia entre lo que quieren cobrar las petroleras por el gas ya entregado y lo que pagaron los usuarios a las distribuidoras por ese gas ya entregado. Ahora, la diferencia no es 10.000 millones de pesos, como se dijo en todos los diarios desde el viernes hasta hoy a la tarde. Según cálculos de Nicolás Gandini, especialista, colega y especialista en el sector, el más capo del sector, nosotros lo hemos traído varias veces a hablar sobre esto, hoy justo no podía, pero estuvimos sacando cuentas juntos, y el resultado es que la deuda acumulada son 17.000 millones de pesos. Eso equivale más o menos a la mitad de lo que facturaron las distribuidoras durante esos 6 meses. Eso quiere decir que lo que vas a tener que pagar vos durante 24 meses, a partir del 1 de enero, es mucho más de 90 o 100 pesos en promedio. Y eso es el primer mes nada más, porque después se empieza a aplicar la tasa de interés pasiva del Banco Nación, que dicen que es menor que las demás, pero que igual va a incrementar mes a mes ese adicional. No es un adicional desdeñable para nada. Falta la letra chica, pero ya te podemos ir adelantando desde ahora que no lo es. Y lo otro que queremos presentarte en exclusiva acá es quién dispuso este aumento extraordinario para las petroleras. Lo vamos a ver en el siguiente organigrama. Con el hashtag DaleGas nos pueden acompañar en las redes sociales. DaleGas, sí. Hashtag DaleGas en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Este organigrama es el del Enargas, el Ente Nacional Regulador del Gas. Este ente estuvo intervenido durante 15 años y el año pasado se normalizó, digámoslo entre comillas. ¿Cuál fue la normalización? Designar allí a esta gente que ustedes están viendo en pantalla. Si querés acercar el cuadrado azul, Rodo, a ver si se pueden ver los nombres, y ahora los vas a ver con foto a los 3 que importan, además del secretario Iguacel, ¿no? Para que se explique cómo es que de repente nos vimos en la situación de compensar nosotros a las petroleras, que nos pidan paciencia a nosotros como usuarios y no a las petroleras. Ahí está. El presidente es Mauricio Reutemann y los 3 vocales son esos que ven ahí abajo: Daniel Perrone, Carlos Casares y Diego Guichón. ¿Los querés conocer? Primero te presento el currículum de Javier Iguacel. Javier Iguacel, hasta la semana pasada, un ilustre desconocido, un funcionario que quería subir el perfil, candidato a intendente en su pueblo, Capitán Sarmiento, sin éxito en el 2015. Pero vean dónde trabajó Iguacel antes de estos 4 meses que fue ministro. 2 años en YPF recién recibido, después 5 años en la petrolera de Pérez Companc y después 10 años en Plus Petrol, la petrolera de capital nacional de las familias Rey Rodríguez, que son de las 20 familias más ricas del país. Este es el secretario Javier Iguacel, el que dispuso la transferencia de ingresos concreta, porque la devaluación fue una transferencia de ingresos, pero esto es una transferencia de ingresos ya directa, ¿no? Poniendo la plata en pesos del bolsillo de los usuarios a las petroleras. ¿Qué hizo Iguacel? Copó con petroleros todo el Enargas. Reutemann ya había asumido el año pasado el presidente del Ente Nacional Regulador del Gas. Pero fíjense qué curioso. La ley de 1992, que es la que ahora invoca el gobierno y dice que volvió a regir plenamente, es la misma ley que obliga al Enargas a defender a los usuarios. Mirá al presidente la trayectoria que tiene. Mauricio Reutemann. Es un hombre de las petroleras, igual que otros 2 de los integrantes. Fue asesor de Ernesto Sanz, el mendocino, en temas energéticos, pero antes fue socio de Energy Consulting Services. ¿Qué es Energy Consulting Services? Una consultora que tiene accionistas en común con Litoral Gas Sociedad Anónima, una de las distribuidoras importantes de este país. El Enargas fue consultado y dio su aprobación a lo que actuó el ministerio refrendando estos contratos en dólares. Y el Enargas, por mandato de esa ley del 92, tenía como objetivo defendernos a nosotros, a los usuarios. Claro, lo que ocurre cuando ponen a zorros a cuidar el gallinero es esto. Mauricio Reutemann lo vieron con esa trayectoria en la consultoría ligada a la distribución de gas. Vean el segundo.
Acá lo tienen a Daniel Perrone, vicepresidente actual del Enargas, exdirector de Asuntos Regulatorios Estratégicos de Transportadora Gas del Sur, TGS, una de las dos grandes troncales que abastecen a las distribuidoras. Controlada por, ¿saben quién? Sí, Marcelo Mindlin, otro de los empresarios favoritos del gobierno. Antes había estado en Bridas de Bulgeroni y en TransCanadá. Pero el tercero, que les voy a mostrar ahora, a continuación, Carlos Casares, es otro hombre de las petroleras. Repito, estamos hablando de los que deberían regular en interés de los usuarios la situación de las tarifas de gas. Este hombre fue gerente de ventas de gas también durante muchos años de Tech Petrol, que son los mismos dueños que Techint. Estoy hablando de Paolo Roca, el empresario más poderoso de la Argentina. El Enargas normalizado, supuestamente, sigue desconociendo la independencia que le da la ley de gas. Debería actuar de manera independiente y evitar que esta clase de atropellos se consumen. Un atropello pocas veces visto en el mundo, una tarifa retroactiva, una compensación retroactiva cobrada a los usuarios después de una brutal devaluación. En estos casos, cuando suele haber un cimbronazo de este tipo, es muy difícil compensar una devaluación a la mitad de una moneda, un aumento del 100% del dólar. Ahora, ¿qué es lo que podría haber hecho el gobierno? Desplegar creatividad para que haya un real esfuerzo compartido entre los actores de la cadena y no que esté todo en cabeza de los usuarios. Y también podría haber hecho otra cosa, podría haber dicho, bueno, ¿hay ganadores extraordinarios por la devaluación? ¿Hay ganadores extraordinarios? Bueno, también hubo ganadores extraordinarios entre quienes compraron los 30.000 millones de dólares que malvendió el Banco Central para intentar frenar la corrida. ¿Y si les impusieran un impuesto en pesos a esos que compraron dólares, que están todos registrados por el Banco Central? ¿Y si se buscara que los exportadores, que ahora también ganan en dólares, contribuyeran con subsidios para evitar que el impacto se diera así en los usuarios? Bueno, ideas que al secretario Guasel al parecer no se le ocurren. Pero Luciano Galup tiene, buenas noches Lucho. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? El impacto palpado online en la sociedad. ¿Hubo algo que colmó el vaso? ¿Hubo una especie de hartazgo en este tarifazo que expresó más malestar que de costumbre? El tema ahí es hasta dónde le metes el dedo en el ojo a la clase media. En principio esta lectura de que son todos kirchneristas los que se quejaban tiene un problema porque son muchos los kirchneristas en redes, entonces. Sí. O sea, si la idea es nuclearlo dentro del kirchnerismo, hay un problema de lectura en relación a discurso para Twitter, discurso más dedicado a tratar de explicar lo que pasó. Pero tenemos ahí un indicador muy simple, medimos los comentarios en los tweets que hablaban de la noticia del aumento del gas y de las cuotas. Vos sabés que ahí hay una relación entre los comentarios son negativos, las participaciones en comentarios en líneas generales son negativas, y el RT o el FAB muestran apoyo. Bueno, mirá lo que pasaba con las noticias que hablaban del aumento del gas relacionadas al ministro y relacionadas al presidente Macri. 55% de respuestas tenían. Y las respuestas me imagino que no eran para decirle lindo, ¿no? Las respuestas en líneas generales no dicen qué bueno esto, pero aparte solamente 13% de retweets, con lo cual muy baja participación positiva y mucha bronca alrededor de la medida. ¿Hasta dónde se aguanta seguir metiéndole el dedo en el ojo a la clase media? Es una pregunta de acá para adelante bastante importante. Bien, vamos a seguirlo monitoreando, por supuesto, porque esta es una historia en desarrollo. Esto no va a quedar acá. Y claramente el gobierno, como dice Lucho, jugó con la paciencia de muchos que ya venían pagando tarifas altas y que ahora además van a tener que explícitamente compensar a empresas que cotizan en el Dow Jones, empresas que tienen miles de millones de dólares en su capitalización bursátil y que ahora nosotros les tenemos que poner el hombro. Hablando de poner el hombro, nuestro segundo tema de hoy es sobre un fenómeno social. No nos vamos a detener en este caso en una rosca de las alturas, no nos vamos a detener en un fenómeno económico que, bueno, se sabe por vicio profesional, acá tenemos casi siempre como nuestros temas favoritos. Vamos a hablar de algo que empezó a florecer en el mundo desarrollado en el año 2009, pero que acá, en la Argentina, empezó hace un par de años con una aplicación de teléfono celular que permite pedir remises, que permite pedir autos, una aplicación muy conocida. No hace falta que ni siquiera que mencionemos las marcas, no lo hacemos por una cuestión comercial, pero
realmente no hace falta porque son marcas que están en boca de todos. Están en boca de los taxistas que protestan contra esta aplicación, pero ahora también están en las calles. El sueño de una comida caliente sin moverse siquiera de la cama o del sillón, tecleando y sin hablar con nadie, tecleando algo en el celular, tocando un botón de una aplicación, el sueño de tener una mensajería baratísima y tampoco moverse de su casa para, por ejemplo, tener una copia de algo, un dinero, un mandado cualquiera, encubre de manera velada una nueva forma de precariedad laboral. Un esquema donde un montón, pero miles de jóvenes pedalean sin parar por los barrios de la ciudad de Buenos Aires y algunos barrios del conurbano también, los más ricos, para llevar esos pedidos, para hacer esos mandados. Y que no solo no ganan bien, sino que no son ni siquiera reconocidos como trabajadores. Una vuelta nos dimos por las calles donde están floreciendo como hongos los mensajeros de todos los colores. Tenemos mucho riesgo, estamos muy expuestos al tránsito, a los robos. Ellos dicen que somos trabajadores independientes, pero si somos trabajadores independientes, ¿por qué nosotros no le ponemos el precio a los servicios? No tenemos un seguro, que eso es algo fundamental que estamos reclamando. La seguridad es lo que yo me enfoco. ¿Por qué? Porque a mí ya me estafaron la primera vez. Muchas veces nos vemos imposibilitados de llevar esos pedidos que son demasiado lejos o demasiado pesados. Nos pusieron un seguro. El seguro nos cubre después de las 72 horas del accidente. Todos estamos manejados por un soporte que está en el exterior, no está acá en Argentina. Y muchas veces no nos prestan la asistencia que necesitamos. En el mundo desarrollado lo llaman economía de plataformas. Lo que ocurre, mira, esta es la de brotes verdes. Lo que ocurre es que un puñado de grandes empresas, esto lo cuenta muy bien Natalia Suazo en su libro Los dueños de Internet, un puñado de grandes corporaciones intermedian entre los usuarios y los trabajadores. Pero esos trabajadores no los llama trabajadores. Uno tiene la posibilidad de contratar de manera esporádica un poquito de trabajo, unas gotas de sudor, una pequeña porción de plusvalor, sin por ello entablar una relación laboral, ni que esa plataforma entable una relación laboral con el sujeto de ese trabajo. Es como una distopía, como una distopía futurista, al revés de lo que nos prometían las películas de ciencia ficción, que los robots iban a hacer el trabajo duro y nosotros íbamos a disfrutar. Bueno, no. Resulta que ahora los robots están haciendo el trabajo más específico, más puntual, y los jóvenes, los que tienen una tasa de desempleo del doble que la promedio, están haciendo el trabajo más bestial, el capitalismo con tracción a sangre. Mirá lo que es este fenómeno en el mundo, en esta primera placa. En 2009 apareció la primera plataforma, la más famosa, en Estados Unidos fue, claro, ahora ya hay paradas de esta plataforma de autos, ¿no? Paradas en Nueva York, en todos lados. Pero ¿cómo apareció? Absorbió a los desocupados de la crisis global. La gente se quedó sin laburo en 2008 por la crisis global, empezó a pucherear como podía. Y una de las formas era esta plataforma que luego se multiplicó con distintos servicios. Claro, los servicios está buenísimo que existan. El problema es qué hay detrás. En 2013 ya había 48 millones de trabajadores registrados en plataformas para contratar servicios a proveedores individuales según el Banco Mundial. Y para 2020, Ernst & Young, la consultora de contabilidad y servicios financieros, prevé que va a haber 1 de cada 5 trabajadores en Estados Unidos que sean contratistas independientes. Estamos con dos amigos, con Emiliano Gullo y con Roger. ¿Tu apellido, Roger? Rojas. Roger Rojas, que es, Roger es trabajador de una de estas plataformas y referente del nuevo sindicato que se lanzó hoy, Sindicato de Trabajadores de Aplicaciones Online,
y que viene casi a presentarse en exclusiva acá a Brotes Verdes. Gracias por venir, Roger. Gracias a ustedes por la invitación y sí, a dar la primicia de el fruto de la lucha que ya llevamos 3 meses los trabajadores viviendo. Llevan la mayoría pocos meses trabajando en esto, ¿no? Sí, 6, 8 meses más o menos lo que tenemos ya los trabajadores aquí en Buenos Aires. Ajá. Y en base a todas las problemáticas nos organizamos por todos los problemas que teníamos, todo lo que fuimos víctimas. Y llevamos a la decisión de crear un sindicato de plataforma, el cual hoy estamos anunciando, de trabajadores, todos somos trabajadores, todas las autoridades fueron electas por los mismos trabajadores y somos los mismos trabajadores. Gullo es colega, periodista, trabaja para varios medios, pero entre ellos la revista Anfibia, hizo una experiencia de periodismo bonzo, y lo hacen mucho los periodistas británicos, ir y disfrazarse de algo, participar de algo, hacerse carne de algo para contarlo. Y lo que hizo Gullo fue durante 2 semanas... Sí, 10 días. 10 días. 10 días concretamente repartiendo pedidos por, sobre todo el norte de la capital federal. ¿Y cómo fue empezar a trabajar en esta plataforma? ¿Qué te dieron? Es muy particular. Primero me gustaría contextualizar, ¿no?, lo que es esta plataforma, esta empresa. Yo trabajé 10 días para una empresa que quizá en la calle la puedan ver seguramente con el color naranja. Hay distintas empresas. Hay otros colores, sí. Otros colores. Es lo mismo. Yo trabajé en esta que quizás es la más precarizadora, es la más brutal por sus condiciones de trabajo. Es una empresa que tiene casi 30 oficinas desde México para abajo. Factura en Argentina, proyecta facturar para el año que viene 10 millones de dólares. ¿Y sabes qué es lo que te da para empezar a trabajar? Lo único que te da sin que vos tengas que pagar, esto. ¿Una gorra? Una gorrita. Que yo le puse una cinta para no hacer publicidad. Pero es una gorra común, no tiene nada, no es un casco. Vos vas a la capacitación, 40, 45 minutos. ¿Por lo menos te sugieren usar casco? No, no. Te invitan, no? Te dicen, bueno, estaría bueno que uses casco. De la misma manera te dicen, estaría bueno que le des una sonrisa al cliente. De hecho, en la calle puedes ver, hay muchos ciclistas haciendo repartos, pocos con estos colores y casco. Lo único que te da es esto. O sea, ahora, la bici la pones vos. El smartphone. El smartphone y el generoso abono que te permita tener internet constantemente todo el tiempo. A ver, con esto no trabajás. Con esto te invitan a trabajar. Lo primero que te dicen es, bueno, vos podés hacer tranquilamente pedidos sin alquilar la caja que tenés ahí que recién tenías en la espalda. Eso lo tenés ¿Esto te lo alquilan? Eso lo tenés que pagar. 300 pesos si tenés bici, 500 si tenés moto. Bien. Ahora, ahí empieza el fraude, porque son empresas que lo que hacen es hacer un fraude a los trabajadores. 300 pesos con la promesa de una devolución de esa plata cuando te canses de trabajar y presentes la herramienta de trabajo con un ticket. Roger, ¿desde cuándo trabajas vos? Desde abril. Desde abril. En esa aplicación. ¿Vos sos venezolano? Sí, de Venezuela. ¿Hay muchos venezolanos? El 80% de los trabajadores somos venezolanos. ¿Sentís que se aprovechan de esa condición de recién inmigrados? Fue el punto con que ellos arrancan esta propuesta de ser tu propio jefe, buscar a las personas como que diría más vulnerables, las que menos saben con respecto a las leyes argentinas, y uno piensa que es normal lo que ellos están haciendo, que es normal que te exijan a ser monotributista, te exijan a facturar, pero a personas fantasmas porque no hay nombre. Y ahí fue donde está surgiendo este conflicto. Nosotros después que nos organizamos fuimos a exigirle a esas empresas sobre las condiciones laborales, no teníamos ningún tipo de seguro de riesgo, no tenemos un sueldo fijo, depende de ellos. Lo que pasa es que ustedes no son trabajadores para esas empresas. Es lo que ellos hacen entender, pero la realidad es otra. Movemos la aplicación nosotros. Nosotros tuvimos un paro y colapsamos la aplicación en 2 horas. ¿Qué te quiere decir eso? Que somos las 3 patas de las 4 que tiene la mesa. Somos la vida de la aplicación, por lo tanto fuimos a exigir condiciones las cuales no las tenemos que pagar nosotros mismos, nos exigían pagar unos tributos, no tenemos seguro de riesgo, no tenemos horario fijo, no tenemos días libres, no tenemos ningún tipo de salario, dependemos todo de ellos y ellos dependen de nosotros, de la actividad que hacemos todos los días. A la vez a ustedes los controlan, si están trabajando y no quieren aceptar un pedido, ¿qué pasa? Sí, ellos te tienen 2 tipos de puntuajes, uno de estrellas y otros de que te sale físico, que te sale en la aplicación que se trata de los pedidos rechazados. Mientras más rechaces, más baja la tasa de aceptación, menos pedidos te asignan porque ellos tienen el control de asignar. O sea, ellos nos asignan, te llaman por teléfono según la cercanía, nos controlan mediante el GPS.
Ellos imponen los precios, que fue una de las discusiones que tuvimos nosotros. Nosotros ponemos los medios de transporte, ponemos los teléfonos, los datos, los planes de datos los pagamos nosotros. Somos supuestamente nuestros propios jefes, pero las condiciones las ponen ellos, los precios los ponen ellos. Nosotros fuimos a exigir que las condiciones fueran entre todos, porque supuestamente somos independientes, más no es así. Ellos ponen las condiciones, ponen sus precios lo más bajo del mercado. Los comercios lo que hacen es dejar el servicio a ellos, tercerizan, pero realmente nosotros no nos han reconocido esa parte de trabajadores. A propósito de lo que decía Gullo, esta placa muestra otra cosa, otra realidad, la de las mega empresas. Él decía, van a facturar 10 millones de dólares solamente esta en mensajería el año que viene. En Argentina, y tiene otras 30 ciudades. Pero mira esta placa. Esto es cómo funciona la más conocida, la marca de la U. La de los autos, la que incendian a cada rato, que les pegan, que se pelean con los taxistas. Uno hace un viaje en Buenos Aires y el total del dinero va a una cuenta en Bermudas, que es donde está esta empresa, esta compañía, radicada como empresa y como cuenta financiera. De eso le devuelven al chofer un 70 o un 75% del viaje según la comisión. O sea, se quedan con el 30% de la comisión en Bermudas. De ahí de Bermudas se va, pero no en concepto de ganancias, sino en concepto de regalías, a la filial de Holanda, que es donde está la casa matriz de la U. Esa casa matriz, ¿por qué está en Holanda? Porque en Holanda las regalías por propiedad intelectual no pagan impuestos. Entonces, desde ahí, después, le entregan la ganancia exenta de impuestos a los dueños, que viven en Estados Unidos, por supuesto. La cuestión es que estas compañías, estos nuevos jugadores grandes del capitalismo global, ofrecen algo nuevo. Y eso hace que mucha gente se baje sus aplicaciones y quiera usar sus servicios. La pregunta es si esos servicios se pueden dar, y ahora se la voy a hacer a Carlos Tomada, que viene a tomarse el cafecito, si esos servicios se pueden dar sin humillar y sin explotar a los trabajadores de la manera en la que vos lo viviste durante 10 días. Te lo pongo en números. Y te hacía referencia a la caja. Cuando vos no tenés la caja, no podés trabajar, aunque te digan que sí, porque no te salen pedidos. Te invitan a que vayas a las oficinas para hacer lo que ellos llaman regalitos. Promocionar gratuitamente a potenciales clientes. Cada 3 pedidos, escuché el número, cada 3 pedidos, el pago es de 25 pesos. 25 pesos. Si vos haces 5 kilómetros, 50 cuadras en bici, podés ganar 40, 45, 50 pesos. Un alfajor sale 35 pesos. Sí, sí, es indignante los montos. Gracias, Gullo, por venir. Roger, los trabajadores disimulados bajo estas aplicaciones, con su relación velada por estas aplicaciones, ¿dónde pueden acudir al nuevo sindicato? La dirección la vamos a estar publicando en nuestra página web. ¿Pero cómo se llama? Para que lo busquen en las redes. Somos sindicato, es la Asociación de Personal de Plataforma, APP. APP, como la app, Asociación de Personal de Plataformas. Gracias por venir, Roger. Gracias. ¿Saben qué? The Economist sacó una nota a este respecto esta semana. Y el título es el siguiente, mírenlo. ¿Cómo deberían lidiar los gobiernos con el ascenso de la gig economy, que es la economía de plataformas? Las plataformas, esto lo dice The Economist, que es una revista inglesa ultra archiconservadora, ¿eh? Las plataformas pueden querer mantener su calidad de servicio. Lo que no pueden es pretender que los trabajadores actúen como empleados sin ellos actuar como empleadores. Sigue lo que dice la nota esta de The Economist, porque realmente es interesante la pregunta, ¿no? La pregunta es si puede funcionar esto, que es algo que todos queremos tener, un buen delivery en buen precio, hacer un buen viaje, transportarse bien. Dice, para compensar sus desventajas hay 2 mecanismos. Frisala ahí, Rodó. Uno es el mercado, y esto es interesante de ver. Mientras el desempleo baje, los salarios subirán. Claro, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, está pasando que como está mejorando la economía, está saliendo de la crisis aquella, los salarios suben y, por ejemplo, Amazon esta semana subió los sueldos, que eran de miseria, históricamente de Jeff Bezos, uno de los máximos millonarios del mundo. Acá en Argentina, el mercado va a hacer que los salarios bajen, porque el desempleo está subiendo. Y el otro sistema que dice The Economist se puede usar es ayudar a los empleados a reclamar sus derechos. Facilitar el acceso a la justicia, incentivar la agremiación y mejorar las inspecciones. Bueno, acá nada de eso está ocurriendo, no se está facilitando la agremiación. Esto que hicieron los trabajadores de plataformas, los mensajeros en bici, lo hicieron en contra del Ministerio de Trabajo y las inspecciones no existen.
¿Ustedes se piensan que acá en la calle Castillo, donde se juntan todos los que hacen esa mensajería, no sabe que pasa eso el Ministerio de Trabajo? Yo creo que sí, y que más bien apuesta que esto sea una salida, un amortiguador para la crisis del empleo que se está viviendo entre los jóvenes. Gracias por venir, Carlos Tomada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un tema que es especialmente caro a tu trabajo, ¿no? A tu trayectoria. Sí, bueno. Está pasando lo que imaginábamos que iba a pasar en general con el empleo. Pero antes de abordar esa cuestión, este tema en particular, a mí me parece extraordinario lo que está pasando. Lo que vos acabás de traer acá, esta presencia de trabajadores, porque finalmente son trabajadores en relación de dependencia. Bueno, es una mentira esto de usar la tecnología como un nuevo mecanismo de flexibilización del trabajo. No tiene nada que ver con el debate del futuro del trabajo. Acá estamos hablando de explotación. En el presente. En el presente, de trabajadores que se quieren organizar. Esto debe pasar en pocas partes del mundo. Sí. Esto es todo un tema. Trabajadores que se quieren organizar en un sindicato y para dar la pelea. Para ser trabajadores no tienen, el problema es otro. Fíjate qué interesante, Carlos. La nota de The Economist lo que dice es: habría que pensar una figura intermedia, porque estos no son ni trabajadores dependientes ni microempresarios como quieren vender las aplicaciones. Vos, como abogado, laboralista y demás, seguro decís son trabajadores de relación de dependencias disimulados. Ahora, la realidad es que se están generando relaciones de trabajo distintas a las del siglo XX, y lo que habría que hacer es un esfuerzo para que no sean peores. En todo caso, la pelea es cómo se regulan estos nuevos trabajos. Yo estoy de acuerdo que hay una nueva organización del trabajo, eso está fuera de discusión. Pero esto no quiere decir que la contrapartida, eso es lo que nos quieren contar, que la contrapartida sea trabajadores explotados. Hay jóvenes de mi edad en el primer mundo, en Europa, digo jóvenes porque bueno, todavía menos de 40, al lado mío, seguro. Tipos que no tuvieron una relación de dependencia en su vida, en el mundo desarrollado. Bueno, vamos despacito con lo que está pasando con el empleo en el mundo desarrollado. Esa nota de The Economist es en el mundo desarrollado. O sea, acá también la ofensiva sobre el empleo después de la crisis del capitalismo del 2008-2009 se ha modificado sustantivamente y para muy mal el mundo del trabajo en el mundo. ¿Y se puede tener este servicio copado por internet, por aplicaciones sin que haya una violación de los derechos del trabajador? No me hagas hacer eslogan de sí se puede, pero es que claro que se puede. A ver, estos trabajadores son sancionados. Estos trabajadores son controlados. Estos trabajadores, la patronal le pone condiciones de uso de ropa, de uso de medio, del sombrero. Lo único que no hace esa patronal es reconocerlos como trabajadores y darle los derechos que como trabajadores tienen. ¿Y quién dijo que eso no puede ser en condiciones de respeto a la ley? Bueno, quizás no sería rentable, no sé. O sería muy caro y no se podría hacer. No creo que pase porque sea rentable. Bueno, en la Argentina en estos momentos, con la brutal baja de salarios que han producido vía la devaluación, no creo que ese sea el problema, ¿no? Debería ser rentable igual. Caramba, han logrado su objetivo finalmente, ¿no? Vinieron para eso, amagaron con reformas laborales, con una serie de cosas que dejaron de lado, porque afortunadamente hubo la gente en la calle y la oposición pudo frenarlo, pero le han bajado los salarios brutalmente a la gente y le va a seguir bajando, así que han logrado lo que querían. Ellos venían a bajar el costo laboral, Alejandro, y lo han hecho. En forma callada, en forma disimulada, pero le han pegado un bajón a los salarios brutal. Y no para acá, ¿no? Y esto continúa. Quédese que todavía falta lo mejor. Sí, ya lo sé. Ahora, la CGT no parece estar a la altura de esa situación con sus respuestas. Digo, está en crisis interna, acaba de renunciar uno de los triunviros. Bueno, yo creo que la crisis tiene que ver también con esta discusión, ¿no? Yo creo que así como hay sectores que resisten, que confrontan, y todos los días, y cuando digo todos los días, digo todos los días. Porque cuando hablamos del movimiento obrero tenemos que hablar también de todos estos sectores, ¿no? Hemos visto la movilización los otros días en defensa de la salud pública, ni que hablar lo que hacen los gremios vinculados con la educación,
los sectores del Estado que son los más amenazados, ahora los gremios industriales. Los otros días se ocultó, pero hubo una marcha muy importante de gremios industriales junto con los empresarios, y ahí hay gremios, porque también es otro tema, ¿no? Ahí hay gremios de la CGT, gremios de la CTA, los movimientos sociales, digo, hay una unidad, digamos, en la acción de confrontación contra este ajuste que parece no tener límite, ¿no? Pero vos ves de acá hasta las elecciones del año que viene un mapa político-sindical convulsionado, con más paro, más movilizaciones. Mientras te voy a hacer un café, porque es nuestra costumbre hacer un cafecito acá Me a parece nuestros muy invitados. bien, me parece muy bien. Sí, veo un escenario, veo el escenario que ellos que el gobierno está generando, ¿no? El que siembra vientos recoge tempestades, me parece. ¿No? Si vos tenés a salarios que vienen corriendo desde atrás en forma permanente, porque este año hemos tenido salarios que eran del 2017, con corrida bancaria, inflación galopante entre los primeros meses, renovación paritaria y otra vez la inflación que vuelve a dejar a los salarios atrás. Ha sido un fracaso. Este año, si han querido tener una política salarial y un manejo de las paritarias, a lo único que han conseguido es a un objetivo que ellos buscaban, que era bajar salarios, pero a un costo que ahora se va a empezar a ver, porque los salarios, ¿sabés que este año van a perder entre 13 y 14% si no hay un llamado a paritarias para renovar de nuevo los niveles salariales en la Argentina? ¿No? Si vos tomás... ¿Te imaginas más pérdida de empleo, más aumento del desempleo de acá al año que viene? Va a haber pérdida de desempleo por una doble vía, ¿no? Me parece que hay pérdida de empleo por el lado de los despidos, claro, sin lugar a duda, tanto en el sector público como en el sector privado. Creo que viene una nueva oleada en el sector público, y siempre que hay una oleada de despidos en el sector público, inmediatamente se sube atrás el sector privado. Y luego creo que el tema de las no incorporaciones, hay un fenómeno que no se ve, que es que no se incorpora gente. Estamos en el nivel más bajo de los últimos 16 años en materia de incorporaciones al laburo. ¿Qué es eso? Bueno, eso es, vence un contrato, no se renueva, se termina personal por agencia, renuncia, jubilación, muerte, y todo eso no se incorpora, no se cubre esas vacantes. En ese panorama desolador que trazás de la economía, de lo social, ¿cómo puede ser que la oposición no sea capaz de articular una alternativa única que le ponga fin a una experiencia que claramente le está haciendo daño al electorado? Está muy bien lo que vos decís, y te he escuchado permanentemente esa prédica, esa pregunta. Se lo pregunté a Sergio Massa en esa misma silla por la semana ejemplo, pasada. y a otros a Solarro, a todos los dirigentes de la izquierda, inclusive lo has hecho. A ver, yo creo que hay un tiempo que se está terminando. Y creo que así como el oficialismo se está quedando sin tiempo ante el fracaso de sus planes A, B, C, D económicos, me parece que también se está acabando el tiempo para la oposición, y yo creo que hay una bronca ciudadana que viene empujando desde abajo, desde el medio, desde las provincias, ¿no? Lo que está pasando con las regionales de la CGT. ¿Debería haber una paso unificada de Cristina contra otros peronistas? ¿No cristinistas, no kirchneristas? El método puede ser, yo no me niego a ningún... A ver, yo creo en... ¿Cristina sí se niega? No. ¿Por qué? Y a una paso común con Randazzo, con Massa, pero ¿por qué decir donde participe Solá, Rossi, qué sé yo? Pero ¿por qué decir que se niega si todavía eso no se ha hablado, digamos? Tampoco me parece que sea el tiempo. Me parece que lo que hay que construir, y hay que construirlo de la manera que se está construyendo. No va a ser solamente un problema de dirigentes, Alejandro. No es esta una cuestión de que se acuerden 3, 4 dirigentes. Por supuesto que es necesario que los dirigentes hablen, pero a ver, esto también pasa con el movimiento sindical, Alejandro. Estamos muy acostumbrados a hablar de conducción. ¿No? Los gremios, conducción... Y poco de liderazgo. De representación. Hoy la gente demanda niveles de representación, mayores niveles de representación. Y nuestro desafío, el de la oposición, es unirse, por ejemplo, como pasa en algunas circunstancias, cómo se une en el Parlamento. Fíjate vos lo que pasó con la reforma previsional, que me parece que es el paradigma de lo que viene por delante. ¿Lo pueden hacer con las tarifas? Lo tienen que hacer ahora con las tarifas. ¿Y ustedes en la legislatura no lo podrían hacer también? Bueno, los otros días tuvimos una votación donde salió 34 a 24
toda la oposición votó en contra de la reforma del Código Procesal Penal. Salió con los votos exclusivamente de la alianza, de Cambiemos, que tiene mayoría, digámoslo. Con los radicales, y esto hay que aceptarlo. No, ni siquiera. Ni siquiera. Carlos, gracias por venir a Brotes Verdes. No, por favor. Quédense ustedes porque después de la pausa no solamente hablamos de el fenómeno Bolsonaro y si estamos tan lejos realmente o si nos estamos haciendo los tarados con eso. Y también hablamos de un chimentito muy pero muy picante de la guerra en las alturas de la Corte Suprema que pasó hoy. Quédate porque a la vuelta hay más Brotes Verdes.